a terminar la epístola del apóstol Pablo a los filipenses. Nos toca en esta oportunidad leer la porción de Filipenses capítulo 4, versículo 10 hasta el versículo 23. Y de esa manera estaremos terminando esta epístola. Filipenses capítulo 4, versículo 10 dice así: En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así como para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádiva, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sean gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saludad a todos a los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Es importante que nos ubiquemos en el marco histórico de esta epístola. El apóstol Pablo tenía ya aproximadamente 30 años de ministerio. Ya era prácticamente un hombre que estaba entrando a la vejez. Se encuentra en una condición muy difícil por predicar el Evangelio. Se encontraba preso en Roma, en su primer encarcelamiento. Una situación que a esta altura de la vida no es realmente pues muy esperada, ya que normalmente cuando estamos ya pasando de los 50 años, 60, especialmente a los 70 años, cada uno está pensando en retirarse, tener una época más tranquila, más bonancible, tener pues los ingresos necesarios, vivir en algunos casos de la renta o de lo que le pueda dar el gobierno, ¿verdad? Las pensiones. Bueno, el punto es que para el apóstol Pablo eso se le estaba complicando porque ya era prácticamente un hombre anciano y después de tanto trabajo y tanta éxito que había tenido en el ministerio y tantos problemas, ahora se le complica, está preso en Roma. Sin embargo, las iglesias que él había fundado en todo lo que es Eurasia, en todo lo que es Europa, parece que se les olvidó quién había sido su padre espiritual, quién había sido aquel misionero al cual ellos le debían mucho a él, que había arriesgado su vida, no una, sino casi toda su vida la vivió en el filo de la navaja por predicar la palabra de Dios. Ahora él se encuentra preso, pero ahora es cuando más necesitaba de la ayuda de los demás. Por eso es que una persona anciana hay que cuidarla, porque tiene múltiples necesidades, especialmente en el área de la salud. Por favor, cuide a sus padres, a su madre. Los hijos tienen que responsabilizarse y son los primeros en poderlo hacer. Ayudar a una persona que tiene alguna desventaja. Y vemos aquí que Pablo en esta condición no lo estaba teniendo, esa consideración.
La iglesia de Filipo, en una oportunidad, cuando estaba él en Tesalónica predicando, le envió unas ofrendas, pero cuando él estaba en un momento crítico, ellos ya no le enviaron nada. Qué triste es que cuando alguien llega a la vejez o cuando ya no tiene la capacidad de poder hacer lo que antes hacía, ahora le parece que las personas tienen amnesia o tienen el Alzheimer de quiénes fueron aquellos pioneros, quiénes fueron los que procuraron su bien espiritual, y por eso ellos ahora están muy bien, pero los que sembraron con lágrimas están en situaciones difíciles. Y es por eso que cuando escribe Pablo esta epístola, prácticamente el motivo es poderles agradecer a ellos por una ofrenda que le enviaron cuando él estaba en la cárcel. Pero pasó un buen tiempo que nadie le ayudó, ni siquiera la iglesia que él fundó, que fue la primera iglesia en el continente europeo, pero esa iglesia se le olvidó de la existencia de Pablo. Por eso dice: en gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Por eso, hermanos, en esta hora pido al Señor que Él nos despierte nuestra conciencia, que nos despierte de ese sueño, de aquella ceguera en cuanto a nuestra responsabilidad que tenemos para con la obra de Dios. Por eso quiero hablar en esta hora bajo el tema: restauremos nuestra responsabilidad financiera en el avance misionero. El descuido de la iglesia en el sostenimiento financiero de la visión misionera que Jesús estableció en Mateo capítulo 28, versículo 19, en Hechos 1:8, cuando Jesús dijo: y recibiréis poder y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La visión de Dios es una visión globalizada, es una visión de alcance mundial en todas las épocas. Porque Dios amó al mundo de tal manera que dio a su Hijo unigénito. Dios quiere que todos conozcan la salvación. Sabemos que no todos la van a aceptar, pero el deseo de Dios es que nadie se pierda. Por eso Jesús dijo: id y predicad el evangelio a toda criatura. La visión de Dios es una visión internacional, una visión global. Cuando Dios creó los animales, les dijo: multiplicaos y llenad la tierra. Y los animales han obedecido. Dios se lo dijo también a Adán y Eva: multiplicaos y llenad la tierra y sojuzgadla. Bueno, la población mundial ha crecido y ahora sigue creciendo más que en otra época. El problema es que nosotros como iglesia no estamos obedeciendo la visión global de Dios, que es la multiplicación y de hacer discípulos a todas las naciones. Tenemos que multiplicarnos y llegar a todas las naciones de la tierra. Hace algunos años atrás me encontraba en la casa de mi hermana en el norte del estado de Texas, y un día por la mañana quise ayudarle a mi cuñado a arreglar el jardín del frente de su casa. Haciendo el mate estaba yo ahí con él. Él le gusta eso, entonces yo estaba tratando de ayudarle. Era tiempo de verano, estaba haciendo un sol tremendo. La cosa es que en eso me picaron unas hormigas y me dejaron unas ronchas pero grandes. Y entonces me dijo mi cuñado: ¿sabes qué? Me dijo: estas hormigas no son nativas de aquí de Estados Unidos. Yo le dije: ¿de verdad? ¿Y de dónde son? Son de Centroamérica. Yo dije: El Salvador, dije yo. Entonces, sí, me dijo, son de Centroamérica y se han extendido en todos los Estados Unidos y aún en Canadá. Y me acordé de lo que Dios dice en su palabra, y es: multiplicaos y llenad la tierra. Yo dije: hormigas misioneras. ¿Por qué? Porque se han extendido por todos lados. Ahora, si Dios, hermanos, al darle la orden a los animales, se han extendido por toda la tierra, nosotros debemos también obedecer. Entonces, la tarea nuestra, a nivel no solamente de iglesia local, sino a nivel personal, porque la iglesia no es las cuatro paredes, sino los que han sido lavados con la sangre de Cristo. Todos nosotros tenemos la responsabilidad de tener un proyecto a nivel mundial. Te dirán: yo, sí, todos. Cada uno en forma particular. Es afectar la ciudad donde nosotros vivimos, todo nuestro país y todo el mundo. Entonces yo tengo que creer esa visión. O sea, que Dios no nos ha dado
un plan pequeño, sino un plan, un proyecto grande. Ahora, el problema es que hay momentos cuando nosotros nos descuidamos en involucrarnos en ese proyecto. Y hay muchas razones que voy a mencionar dentro de unos momentos. Ahora, ¿por qué la iglesia de Filipo? Pregunto. Una iglesia que cuando Pablo llega a esa ciudad lo meten preso porque él echó fuera un demonio de un espíritu de adivinación. Lo azotaron, lo metieron en la cárcel, lo pusieron en cepo. Sufrió mucho el apóstol Pablo estando ahí. Levanta la iglesia porque los que van sembrando con lágrimas, pero luego empiezan a cosechar con regocijo. Pablo fundó esa iglesia. Por un tiempo esta iglesia le ayudó, pero en los tiempos más críticos en la vida del apóstol Pablo, se le olvidó que existía el apóstol Pablo. La pregunta es ¿por qué? ¿Cuáles son algunas de estas causas? Por lo menos le voy a mencionar algunas de ellas. En primer lugar, por el descuido y abandono a los obreros de Dios. No apreciamos a las personas que nos han ayudado a conocer a Cristo. Hemos perdido el amor a quienes nos sirvieron el plato del manjar celestial de la salvación en Cristo Jesús. Y no llegamos a apreciar su entrega, su sacrificio y su condición. Entonces pensamos que lo hicieron, pero bueno, sencillamente gracias por lo que yo he recibido, pero yo tengo mi propia vida, tengo mi familia, tengo que preocuparme por mis propias necesidades. Así que gracias, Pablo, pero tú estás en una crisis, estás en Roma, estás en la cárcel, pero yo tengo mis propias necesidades. Eso se llama ingratitud. Un hijo que ha sido bendecido por sus padres tiene el deber moral de poder bendecir a sus padres por amor, por gratitud. Lo mismo es en cuanto a los padres espirituales, en este caso el apóstol Pablo, que les sirvió tanto, pero ahora ellos, la iglesia, lo había abandonado, no lo había apreciado. Pero también es por no darle prioridad, número uno, al evangelismo mundial. Cuando la iglesia, cada cristiano, nos olvidamos de la prioridad número uno, no es hacer dinero, no es formar una carrera, no es la familia. La prioridad número uno de cada uno de nosotros es que el evangelio sea conocido en toda la tierra. Tengo que abrazar la salvación. Recuerden que antes que Adán conociera a su esposa, Dios le dio una misión de ponerle nombre a todos los animales. Antes que nosotros hayamos establecido la familia, Dios nos habló de una tarea, una misión que tenemos que cumplir, y es la de ser testigos de Cristo en toda la tierra. Entonces esta debe de prevalecer aún en el matrimonio, en la familia, o algunos como empresarios, donde quieren que se pueda desenvolver. La tarea es cumplir esa tarea. Pero vemos que la iglesia de Filipo había menguado en esa pasión de darle la prioridad uno al evangelismo mundial, la salvación. Entonces cuando no consideramos que la salvación es más importante que la alimentación, recuerde que la necesidad número uno de las naciones no es el pan, no es el vestido, es la salvación. Dice la Biblia que las multitudes seguían a Cristo, oiga esto, para oír la palabra y para que les sanase de su dolencia. La necesidad número uno es conocer la verdad. Porque todos, hermanos, un día vamos a tener que morir, vamos a tener que enfrentar la realidad de que la persona sigue existiendo aún después de la muerte. Entonces tengo que estar preparado y tengo que ayudar a otra persona que esté preparado, porque esta vida es corta. Muchos como niños mueren, jóvenes mueren, adultos mueren y ancianos mueren. El punto es a dónde van, y esa es la tarea número uno, la más importante de todo. Por eso Jesús dijo, ¿qué granjeará el hombre si se gana todo el mundo y pierde su alma? De ahí que tenemos que priorizar la salvación. La iglesia de Filipo había menguado en esa visión. Y otra causa es porque habían priorizado otras actividades de la iglesia sobre la extensión del reino en el mundo. Hay cosas que tenemos que hacer a nivel personal. Está bien los estudios, la educación, la salud de la familia. Está bien, aún la iglesia local. Hay muchas actividades y proyectos dentro de la iglesia. Pero nunca como el proyecto de la salvación. Debo de priorizar la salvación, la actividad, el servicio de la extensión del reino de Dios sobre cualquier otro proyecto. Y también porque cuando dejamos de amar a Dios, dejamos de amar la visión de Dios, que es la salvación. La iglesia de Filipo había prácticamente abandonado ese primer amor y por ende la pasión de Dios de ganar el mundo. Vemos a una mujer que estaba tan agradecida
en el Señor Jesucristo, que derramó un perfume a sus pies, vemos que ella manifestó materialmente su aprecio, su cariño hacia el Señor Jesucristo. Cuando nosotros nos llenamos de avaricia, es una señal de falta de amor. Si hay un esposo que dice que ama a su esposa, pero no le ha comprado ni siquiera un par de zapatos en los últimos 2 años, ni siquiera un vestido, ni siquiera la ha llevado a comer pupusas. Entonces, si alguien no ha hecho nada ni por los hijos, mentira, son puras palabras lo que tiene. El amor se muestra también a través de hechos. Un padre que ama a sus hijos lo va a cuidar, le va a alimentar, va a cuidar su salud, va a proveerle la educación, techo, todo lo necesario. Porque el amor se expresa también a través de la parte material. Esta mujer expresó esto. Entonces la iglesia de Filipo, al no expresar materialmente el cuidado por la vida del apóstol Pablo y la obra de Dios a nivel mundial, es porque habían perdido también ese amor hacia Dios y el amor hacia las almas. Como consecuencia, esto por supuesto nos afecta a cada uno de nosotros en nuestra vida ministerial, nuestra vida, personal. Ahora, ¿qué podemos decir de la iglesia de hoy en día? Si la iglesia de Filipo había caído en este problema, puedo mencionarles las primeras 4 causas que hemos mencionado anteriormente, que son parte también de lo que está pasando con la iglesia de hoy en día, pero hay otras, como es el amor al dinero o la idolatría de la avaricia. Hoy en día, hermano, el mundo se está inclinando hacia lo material. Lo único que ama es el dinero, el Dios del dinero, Mamón. Se está inclinando y esa es la visión, esa es la pasión que tiene. No les importa otra cosa más que puro dinero. No hay otra cosa más. Ahora, esto es sumamente peligroso. ¿Por qué? Porque toda idolatría, por supuesto, detrás de todo ídolo existe una injerencia satánica. Ahí que entonces muchos se han inclinado y por eso están perdiendo el avance, el empuje misionero. Y no solo eso, sino porque han sido mal orientados en muchas iglesias a través de literatura hacia un objetivo que es el materialismo, porque creen que el propósito de la voluntad de Dios es que vivan sin que tengan ningún problema financiero. Eso es un egocentrismo y eso está trayendo una serie de problemas dentro de la iglesia, porque ahora la iglesia está ensimismada, es decir, cada persona lo que le importa es su propia vida, no le importa la vida de los demás. Entonces, esto por supuesto va a traer los efectos ministeriales. Una de ellas es la falta de madurez espiritual en la iglesia por la ingratitud. Cuando una persona es ingrata, no crece, porque detrás de la ingratitud existe una cantidad de pecados. Dentro de ellos está la avaricia, dentro de ellos está el egocentrismo, dentro de ellos está la soberbia, la prepotencia. Entonces, la ingratitud no permite que una iglesia, un cristiano, pueda desarrollarse espiritualmente. Afecta entonces la salud espiritual de la iglesia. Curiosamente, en todo lo que se conocía en aquel entonces como la provincia romana de Macedonia, dentro de las cuales estaba la ciudad número 1, que era Filipo, era donde Pablo fundó esta iglesia, era penado, oiga bien esto, era penado la ingratitud. Si alguien era ingrato, alguien era desagradecido, lo podían meter, hermanos, a la cárcel por eso. Era penado. Sin embargo, como Pablo no estaba presente, nadie sabía que ellos eran ingratos con la vida del apóstol Pablo. Pablo estaba en Roma, estaba preso. Ojos que no ven, corazón que no siente, ¿no? Entonces ellos decían, bueno, nadie está. Ahora, qué curioso. Era penado bajo. Ellos sabían que la ingratitud era un delito dentro del sistema judicial de ese entonces. Ahora, pero ellos estaban cometiendo una ingratitud con la vida del apóstol Pablo. Hermano, hoy en día igualmente es algo tan feo cuando nos convertimos en personas ingratas y eso no nos permite madurar. Si usted y yo somos ingratos con aquellas personas que nos dieron la mano una vez, que nos ayudaron a nuestra formación, que nos ayudaron en el negocio, que nos ayudaron en nuestra vida personal y espiritual, personas que nos extendieron la mano, pero nosotros ahora se nos olvida. A esas personas debemos tener muchísimo cuidado,
porque eso es un obstáculo para nuestro desarrollo espiritual y en otras áreas. Y además de eso, afecta no solamente la falta de madurez espiritual, sino que afecta el avance de la iglesia de Dios. Porque una iglesia, un cristiano inmaduro, no puede desarrollarse. No puede cumplir con cierta responsabilidad que solamente una persona madura espiritualmente lo puede hacer. O sea que llegamos a ser una iglesia de niños espirituales y no de gente adulta espiritualmente hablando. Por ende, entonces se afecta la obra de Dios y a la vez hay problemas personales. Una de ellas es que sometemos al obrero, en este caso al misionero, a una crisis innecesaria. Pablo, cuando escribe, y lo hemos leído ahora, dice que él aguantó hambre, pero no era necesario que él aguantara hambre, porque las iglesias que él había fundado, y especialmente la de Filipo, tenían la responsabilidad de proveerle el pan, pero él tuvo que aguantar hambre. Muchas veces Pablo conoció lo que significa irse a la cama sin un bocado durante ese día. Pero son cosas innecesarias. Entonces llegamos a someter a un obrero a una crisis, hermanos, que no necesitó haberla pasado, y a la vez colaboramos en poder tentar al obrero al desaliento ministerial. ¿Cuántos que han estado sirviendo como misioneros, obreros dentro del país o fuera del país, cuando ya ven que realmente no tienen el soporte, la ayuda necesaria? Entonces, claro, ellos que están invirtiendo, ellos están invirtiendo más que dinero, están invirtiendo su vida, están invirtiendo su salud, están invirtiendo su familia, están invirtiendo su sangre, están invirtiendo todo. Pero eso parece que no es tan grande como el dinero. El problema es que hemos magnificado tanto el dinero y no vemos que la inversión más grande es la vida, el sacrificio de cada uno de ellos. Puedo mencionarles algunos casos. Recuerdo uno de nuestros misioneros que se envió aquí a La Mosquitia, Honduras, donde después de estar ahí unos cuantos años, él tuvo varias veces malaria, su hígado fue afectado. Y los médicos le dijeron, ya no puede estar usted en este sector. Si usted le da una vez más malaria, se muere. Tuvimos que traerlo y por supuesto pasaron años para su recuperación. Un joven soltero, ahora ha tenido sus dificultades. Una cosa es invertir la salud y otra cosa es dar dinero. Así que si ponemos esto en una balanza, por supuesto es más grande la cuota de sacrificio de la salud que el dinero. Me recuerdo otra hermana que estaba en el país de Togo y Benín, en África, que le dio 16 veces malaria. Su hígado se inflamó en varias oportunidades. Entonces el médico le dijo, usted tiene que salir de acá, porque si le da una o dos veces más se muere. Tuvimos que sacarla de ahí y tuvimos que enviarla a una de las islas en el Pacífico Sur, donde no existe malaria, para que siga traduciendo la palabra de Dios, porque de otra manera la íbamos a perder. Otros, hermanos, han pasado riesgos enormes. Algunos han sido apedreados, han destruido sus vehículos bajo una lluvia de piedras. Uno de nuestros misioneros en África, hermanos, estando él allí, conjuntamente con los demás, colaborando, poniendo vacunas contra la encefalitis y otros problemas que tenían ahí. Entonces, llevando alimentos. ¿Qué hizo la gente que estaba allí? Lo empezaron a agarrar a pedradas. Gracias a Dios, ninguna piedra les cayó, pero rompieron todos los vidrios y abollaron todo el vehículo. Pero al día siguiente, una vez más, nuestro misionero estaba sirviéndoles a los que los habían apedreado. Yo no sé, estimada esposa, si usted estaría dispuesta a invertir a que su esposo lo agarren a pedradas. Alguna diría, sí, pastor, yo quiero que lo agarren a pedradas. Sí. Oh, me ha revelado esta. Sí, pero si usted lo ama, no va a querer que le pase nada de eso. Hermanos, hay muchas situaciones en los obreros, pastores, en el interior y fuera del país, que han pasado momentos críticos, hermanos. Las personas que vinieron, hermanos, esos misioneros que llegaron a nuestros países, hermanos, que trajeron la palabra de Dios, vinieron en condiciones sumamente críticas. Muchos de ellos fueron perseguidos, algunos los amarraron en árboles de iscanal donde se suben las hormigas, los zompopos. Les pusieron miel de abeja para que los zompopos, las hormigas, lo empezaran a picar y se inflamaran. Otros les tiraron agua hirviendo, los tiraron piedras, algunos de ellos murieron.
Pero se nos han olvidado lo que ellos hicieron. Ahora nosotros estamos bien tranquilos, gloria a Dios. Pero hermanos, ¿qué pasa con aquellos obreros? ¿Qué pasa con aquellos que están como punta de lanza en otras partes de la tierra y donde hay persecución? Entonces, hermanos, los efectos en un caso de un obrero es algunas veces cuando nos descuidamos, los hacemos que se sometan a ciertas crisis innecesarias por nuestra falta de responsabilidad, y algunas veces podemos colaborar a que se desalienten, pero gracias a Dios que gente madura como el apóstol Pablo llega a decir: he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé estar en abundancia como estar también en escasez. Y termina diciendo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Estamos hablando de un soldado de primer nivel. Ahora, pero Pablo alaba a esta iglesia, da gracias a Dios en el versículo 10 y dice: en gran manera me gocé. Oiga esto: en gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. Les voy a leer en otra versión. Es en una versión que es la NBD, que dice: me alegré mucho que como hermanos en Cristo al fin hayan vuelto a pensar en mí. Oiga, hayan vuelto a pensar en mí. ¿Cómo se sentiría usted, estimada esposa, que su esposo la descuidó tanto y le dice: gracias a Dios, te doy a Dios porque al fin te acordaste que yo existo? Bueno, algo así. Dice, yo estaba seguro de que no me habían olvidado, solo que no habían tenido la oportunidad de ayudarme. Pablo, por su propia madurez espiritual, no les quería poner el dedo en la llaga. Pero le dice: es que no tenían la oportunidad. No es eso. Lo que pasa es que Pablo, por el amor, no quería hacerlo sentir mal, pero a la vez les estaba diciendo: miren, al fin resucitó que la idea de que yo existía. Y no solo eso, sino que ahora me han enviado una ofrenda para mis necesidades. Entonces, hermanos, estos descuidos ocurren porque nosotros, cuando estamos bendecidos en Cristo, se nos olvida realmente que las personas que nos han ministrado son de carne y de hueso. Ahora, esto me lleva en segundo lugar a analizar, hermanos, los medios financieros que Dios estableció para el sostenimiento de la visión misionera. Para que la palabra de Dios corra por toda la tierra, Dios ha establecido dos principios. Son los dos principios financieros fundamentales, son los diezmos y las ofrendas. Entonces, para eso es importante, que no voy a entrar en mucho detalle, pero esto nos va a ayudar a entender un poco el trasfondo de las palabras de Pablo al final de esta epístola. En primer lugar, en cuanto a la naturaleza de los diezmos, hermanos, esto lo vemos en Génesis, en el capítulo 14. Es interesante cuando vemos aquí a Abraham entregando los diezmos a Melquisedec. Génesis 14, 17, dice así: cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibir en el valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. ¿Quién le dio la victoria a Abraham en esa guerra? Fue Dios, no fue Abraham. Por eso le dice Melquisedec: bendito el Dios que entregó tus enemigos en tu mano. Y como un acto de reconocimiento de su victoria y en gratitud, entrega los diezmos. Entonces, ¿qué son los diezmos? Es un acto de reconocimiento a Dios por la provisión que Él nos ha dado. Hermanos, cuando usted y yo tenemos nuestro botín, es decir, nuestro salario, nuestros ingresos, ¿quién lo dio? Dios. No es su inteligencia, no es su empresa, no. Es Dios que ha ocupado su inteligencia. Dios le dio la oportunidad de estudiar, Dios le dio la oportunidad de tener un empleo, Dios le dio la oportunidad de una empresa. Ahora es Dios quien le da la victoria. Amén, hermanos. Es Dios quien le ha provisto lo que tiene. Algunos dicen: no, soy yo. No, mire, es mejor que hoy empiece a ser realmente humilde de corazón antes que le pase lo que le pasó a Nabucodonosor por soberbio. Entonces Dios le quitó todo.
Entonces, para que reconozcamos que de Dios viene todas las cosas. David dijo, Señor, de lo recibido de tu mano te damos. Y cuando David estaba diciendo eso, ya era rey. Era un hombre que económicamente era solvente, tenía todo el poder y el hombre más famoso. Pero él decía, Señor, la verdad, lo que tú nos das a nivel personal y a nivel de nación, lo recibimos de ti. Y de lo recibido de tu mano, entonces te damos. Así que, hermanos, cuando nosotros diezmamos, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estoy diciéndole a Dios, Señor, reconozco que tú me has dado este salario, Señor. Me has dado este trabajo. Y por tal razón, en amor y en gratitud y en reconocimiento a ti, te doy los diezmos. Además de eso, ya que la misma palabra diezmo significa la décima parte, es la entrega representativa del 100% de los ingresos. Cuando damos la décima parte, porque el número 10 en la Biblia nos habla de que es lo que representa el 100%. Entonces, al entregar el 10%, estoy consagrando el 100%. Diciéndole, Señor, te entrego los diezmos y con esto te estoy diciendo que todo lo que me has dado lo pongo bajo tu administración. Te lo consagro a ti, Señor. Así como consagramos a nuestros hijos, los dedicamos a Dios. Así dedicamos. Cada vez que recibimos ingresos, lo estoy consagrando al Señor. Entonces, eso es importante porque nada mejor que todo sea bajo la administración y cuidado de Dios de nuestros ingresos. Ahora, también, hermanos, cuando nosotros estamos consagrando estos diezmos, por supuesto, el propósito, ya que son de Dios, hermanos, es para la comunicación del Evangelio. Los diezmos no nos pertenecen a nosotros, le pertenecen a Dios. Por eso en Malaquías capítulo 3 versículo 10 dice, Señor, ¿robará el hombre a Dios? Y vosotros dijiste, ¿en qué te hemos robado? Y el Señor responde, en vuestros diezmos y ofrendas. Es decir, la décima parte, cuando nosotros la entregamos, no es mía. Entonces, al no entregarla, estoy reteniendo lo que no es mío. Y al retenerlo, estoy robando. Si usted retiene, por ejemplo, los impuestos que se deben de dar a nuestro país, espero que nadie esté evadiendo impuestos, pero cuando se evaden los impuestos, estamos robando. Entonces, tenemos que entregarlos, aunque no nos guste. Tenemos que entregarlos. Pero es que no sé qué van a hacer con los impuestos. Esa es la responsabilidad de ellos. Pero nuestra responsabilidad es entregarlos para no robar. ¿Por qué? Porque cuando uno roba, le cae maldición. Por eso dice en Malaquías, maldito soy con maldición porque la nación toda me habéis robado. Entonces cuando robamos nos cae la pesada, hermanos. Nos cae una maldición. Entonces, ¿para qué quiero, hermanos, tener eso en mi vida? Yo lo que quiero es una bendición, ¿verdad? Que todos queremos ser bendecidos por el Señor. Entonces, yo tengo que entregar lo que no me pertenece. Ahora, ¿por qué? Porque el diezmo representa, hermanos, como la parte primaria en cuanto a los ingresos. Le estoy dando prioridad a la visión global de Dios. La visión que encontramos ahí en Génesis. Hasta Apocalipsis. Señor, yo me involucro en tu proyecto con los diezmos. Me estoy involucrando a que tu palabra, la verdad, salga a luz. Que los pueblos sean tocados, que sean cambiados. Que la vida social cambie a través de cambiar el corazón. Entonces, cuando yo estoy dando los diezmos, estoy valorizando el proyecto de Dios. Al no darlos, ¿qué estoy haciendo? No estoy valorizando el proyecto de Dios. Entonces, prácticamente lo que estoy haciendo es menospreciar la primogenitura por un plato de lenteja. ¿Y cuál es la lenteja? Quedarme con el dinero de Dios. Entonces, hermanos, la primogenitura es realmente llevar la responsabilidad espiritual a las naciones. De ahí que entonces Dios se encarga de bendecir para que se continúe este proyecto a través de los hombres como Pablo, que están en primera línea. Por eso que en Números 18:21 dice el Señor, y aquí yo he dado a los hijos de Leví
todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Algunas veces pensamos que solo era una cuestión litúrgica. No, los levitas eran prácticamente los maestros a nivel nacional en todas las ciudades. Y por supuesto en el tabernáculo, era la parte central. Pero eran los educadores. Hermano, la parte de la educación estaba en responsabilidad de los levitas. Si usted se da cuenta, hermano, la verdad, la educación secular surge a raíz de la actividad de la iglesia. Vean las grandes universidades hoy en el mundo. ¿Quiénes la fundaron? La iglesia. Harvard, Yale, Oxford, Princeton y muchas grandes universidades. ¿Quién las levantó? No fue el gobierno de los Estados Unidos, ni de Inglaterra, ni de otras ciudades en Alemania. Fue la iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque la iglesia ha tenido siempre esa pasión y somos llamados a la enseñanza. Entonces, cuando Dios, hermanos, nos da la bendición de involucrarnos en ese proyecto a través de la finanza, estamos contribuyendo a ese proyecto. Por eso la Biblia dice en 1 Corintios 9:11, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa que segaremos de vosotros lo material. Si ponemos en una balanza lo que es, hermano, la bendición espiritual en comparación a una ayuda financiera, pues la ayuda financiera no es nada en comparación de la inversión de la vida que han dado muchos obreros de Dios. Ahora, por eso no debemos nosotros de menospreciar el poder contribuir. Pablo estaba en la cárcel, lo estaban menospreciando. ¿Por qué se les olvidó? No era Alzheimer, hermano, era falta de amor, falta de consideración. ¿Por qué algunos ancianos, por qué algunos padres, algunas madres, hijos, se les ha olvidado que existen? ¿Cuándo fue la última vez que llevó a su papá y a su mamá a un médico? ¿Cuándo fue la última vez que le hizo un buen chequeo médico? ¿O solamente cuando hay una emergencia, cuando tiene tal vez tuberculosis o algo así? ¿O cáncer? No, ¿por qué? ¿Por qué no cuidamos a nuestros viejitos, a nuestros abuelos? Hermano, eso es falta de consideración. Así lo hacemos también si lo hacemos con los padres. Así lo hacemos con los padres espirituales que hemos tenido. Por eso que siempre en 1 Corintios 9:14 dice, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Ya es una orden de Dios, que así tiene que ser. Que si alguien está contribuyendo en la parte espiritual, en la formación y cambio, el discipulado, el cambio de vida y la formación del carácter de las personas, ellos tienen que vivir de acuerdo a la provisión que la iglesia pueda dar. Ahora bien, algunos han malinterpretado lo que es el diezmo y algunos creen que es como un acto para comprar la misericordia de Dios. Ese fue el error de un fariseo que estaba en el templo, y eso lo puede leer usted ahí en casa, en Lucas 18 del 10 al 14. Este fariseo decía, Señor, gracias te doy, porque no sé cómo este publicano, este es un bandido, este es un pecador, Señor. Pero yo, Señor, ayuno, oro y te doy los diezmos. En otras palabras, creía que los diezmos era como ganar puntos con Dios. Hermanos, los diezmos es por amor. Cuando usted y yo le damos algo a nuestros hijos, hermanos, lo hacemos por amor, ¿sí o no? Yo creo que no existe un padre, y si existiera es algo extraño, hermanos. No existe un padre que le diga a su hijo, mira, te quiero mostrar toda la inversión que he hecho en tu vida. El día que naciste, aún antes, mira, yo empecé a gastar en esto, gasté, y le empiezo a sacar la cuenta. He gastado en comida por ti, en vestido. Cuando estabas creciendo, que cada 4 meses te cambiaba pantalones porque se te encogía la ropa. No es que se le encogía, sino que él iba creciendo. Y así, no, tampoco, hermano, porque lo hacemos por amor. Así también cuando diezmamos y ofrendamos es por amor, no para obtener un beneficio de la otra persona.
no vamos a obtener un beneficio de Dios como tratar de comprarle a Dios las misericordias. ¿Sabe por qué? Porque el evangelio es gratis, porque Cristo pagó a precio de sangre para que usted y yo tengamos todas las misericordias del cielo para nuestra vida. Entonces, si Cristo ya pagó y nos ha dado todo, entonces si yo he recibido de gracia también tengo que entregar. Ahora bien, el Señor Jesús, hermanos, habló de los diezmos y Él declaró que no debe de ser descuidado los diezmos. Alguien puede decir, mire, hay personas que yo no sé de dónde, hermanos, sacan algunas argumentaciones y dice, los diezmos no se habla en el Nuevo Testamento. El problema es que no lee la Biblia. Mejor leamos la Biblia y después hablemos. El Señor Jesucristo en Mateo 23 dice, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Oiga esto, los fariseos diezmaban, eran diezmadores matemáticos, era como un relojito. Pero habían otras cosas más importantes que el diezmo, como es hacer misericordia a las personas, el caminar por fe, el hacer justicia. Entonces ellos solamente decían, doy los diezmos pero soy injusto, doy los diezmos pero no hago misericordia a mi prójimo, doy los diezmos pero no ando en los caminos de la fe. Y Dios dice, no, señores, lo más importante es eso. Pero dice, esto era necesario hacer, es decir, la misericordia, la fe y la justicia, sin dejar de hacer aquello. ¿A qué se refiere? Sin dejar de dar los diezmos. La versión, la NBD, y hay otras versiones más, oye cómo lo traduce aquí. Hay de ustedes, fariseos y escribas hipócritas, porque diezman hasta la última hojilla de la menta del jardín y se olvidan de lo más importante, que es hacer justicia y tener misericordia y fe. Sí, hay que diezmar, pero no se puede dejar a un lado lo que es aún más importante. Si Jesús dijo, sí, hay que diezmar. En otras palabras, sin dejar de hacer aquello, hablando de los diezmos. O sea, Jesús dijo que era necesario hacerlo, no hay que dejar. Ahora, si usted ha dejado de hacer esto, yo le voy a decir esto, y se lo digo por amor, hermano, y ya que hemos seguido una serie de predicaciones sobre esta epístola, algunos dirán, pastor, aquí el pastor está hablando del dinero. Sí, estoy hablando, pero porque me toca tocarlo y tengo que tocar lo que dice la Biblia. Hermano, oiga bien esto, muchos han robado y no se dan cuenta. Y usted quiere ser bendecido por Dios, le está robando a Dios. Y si usted le está robando a Dios, ¿cómo no le va a robar al gobierno? ¿Cómo no le va a robar hermano, a una persona que está a su lado? ¿Cómo no le va a robar al socio? Si ha tenido la desfatachez de robarle a Dios, ¿cómo no le va a robar a otra persona? Entonces, por eso que el que aprende a temer a Dios, aprende a respetar a su prójimo. Pero si no respeto a Dios, mucho menos a mi prójimo. De ahí que tengo que tener mucho cuidado con respecto a esto. Así que, hermano, en los diezmos, eso está en la palabra. Ahora, eso significa que no hay que suspenderlo por ninguna razón. Algunos lo suspenden porque dicen, hermano, que usted no sabe las necesidades que tengo. Por eso, por algo está pasando. Es que mire, no me alcanza. El problema es que no le estamos dando prioridad uno. Hermano, el problema no es tanto el dinero, lo físico. El problema es desvalorizar, hermano, el proyecto de la salvación por un proyecto de llenar mi estómago. ¿Qué vale más? ¿Vale más un par de zapatos que yo me pueda comprar o que le entregue una Biblia a una persona que no conoce a Cristo? O que escuche la palabra de Dios. Entonces, cuando yo altero las prioridades, entonces eso me trae a mí, por supuesto, un grave problema, porque estoy vendiendo mi primogenitura por un plato de lentejas. Dijo una persona con respecto al diezmo, dice, ¿qué es mi diezmo? Él le puso este título, es una pregunta. Él dice, es más que una cantidad, o que dinero en efectivo, o que un billete o un cheque. Es mi inversión a favor de una sociedad mejor. Es mi ayuda a la juventud cristiana. Es mi expresión de fe en el futuro. Es mi demostración de buena voluntad.
Es mi contribución para la educación cristiana. Es mi cooperación para sanar y educar a otros por medio de la obra misionera. Es mi voto para que tengamos un mundo cristiano. Es mi diezmo, una cosa santa dedicada a Dios para servir a las personas. Por lo tanto, procuraré siempre el privilegio y la oportunidad de dar mi diezmo. Es mi colaboración para rescatar almas perdidas y traerlas a Cristo Jesús, nuestro Salvador. Entonces, cuando la iglesia de Filipos se descuidó de la vida del apóstol Pablo, no solamente era descuido de Pablo, sino sobre la visión que Pablo predicaba, es decir, la visión de Cristo. Así que los diezmos son importantes y están en la Biblia. De otra manera, estoy yo defraudando a Dios. El otro mecanismo o instrumento que Dios ha puesto en su palabra son las ofrendas. Yo sé que este tipo de temas para la persona llena de avaricia le provoca un malestar. Y si usted en este momento se quiere levantar e irse y no se va porque le da pena, lo que le estoy diciendo es esto. El problema es que hay avaricia en el corazón y no entiende los principios espirituales. Pero Dios quiere que los conozca. ¿Sabe por qué? Para que usted conozca para qué sirve lo que Dios nos ha entregado. Y no solo eso, y quiero que no abra su corazón a lo que viene, porque Dios empezará también a bendecir a los demás. Ahora, las ofrendas. La ofrenda, hermanos, prácticamente no tiene un porcentaje, es algo que Dios pone en el corazón. Como lo dice en Malaquías 3:8, ¿robará el hombre a Dios? Dice, vosotros me habéis robado, dice, en vuestros diezmos y en vuestras ofrendas. Ahora, ¿cómo se puede robar en las ofrendas? Ya que no existe una cantidad específica. Es que no es tanto por la cantidad, sino por lo que Dios puso en el corazón que diésemos. Lea conmigo lo que dice la segunda epístola a los Corintios, capítulo 9, versículo 6. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. La ofrenda surge de un sentir, de un pensamiento, de lo cual yo debo de dar, porque eso es lo que siento de dar. Entonces, ¿qué pasa? Dios pone el pensamiento, el sentir de lo que debo de dar. Entonces, cuando no lo doy, estoy robando, porque Dios me puso el sentir de lo que debo de dar. No importa la cantidad, lo que importa es cumplir el sentir que Dios nos puso. Les voy a contar esto, hermano. Tenía 17 años. Yo trabajaba como dibujante arquitectónico en contribuciones directas. Mi tarea, juntamente con mis compañeros, era poder hacer, un planteamiento, tomar las medidas de las construcciones y poder evaluar qué tipo de concreto, de todo lo que era la construcción. Para que luego esto pasara en manos de los contadores y luego ellos le pusieran el impuesto, y de ahí pues viene la tasa de impuestos a la propiedad. Entonces, en aquel entonces, estaba hablando del año 1974. Dirá alguien, yo no había nacido. Vamos, no, ustedes sí, hermano. Entonces, yo ganaba, y era soltero, ganaba 400 colones. 400 colones en aquel entonces era bastante para una persona soltera. Si no mal recuerdo, el salario mínimo era como 80 colones, algo así. Entonces, una vez estaba escuchando al misionero que estaba ahí como pastor nuestro, que se tenía que retirar a los Estados Unidos para recaudar la ofrenda misionera para sostenerse los próximos 4 años. ¿Por qué? Porque los misioneros no reciben salario de la iglesia nacional, sino de la iglesia que les envía. Así es como nosotros lo hacemos. Los misioneros que nosotros enviamos, ellos no reciben salario
de la iglesia o del país receptor, sino de nosotros como iglesia nacional. Entonces, el Señor me puso en mi corazón de darle 100 colones. Yo estaba en el culto, hermano. Entonces, yo dije, Señor, que le dé 100 colones, pero si él va a los Estados Unidos, ahí hay dólares, Señor. Dale los 100. O sea, oiga, Dios me puso de darle una ofrenda. Pero yo decía, no puede ser. Está bien, Señor, se lo voy a dar, está bien. En eso me calmaba para oír el mensaje, hermano. En eso de repente surgía la rebeldía. No se lo doy. Perdía la concentración. Señor, está bien, Padre, se lo voy a dar. Mire, hermano, pasé así durante todo el culto. Lo doy y no lo doy, lo doy. Me acerqué como a 10 pasos donde él estaba para despedirme. ¿Y sabe qué hice? Retrocedí, hermano. 2, 3 días después me da una bronquitis y otras complicaciones que ahí se me terminó casi todo el salario, hermanos. Y me acordé que dice la Biblia, y reprenderé por vosotros al devorador. Y una infección, una enfermedad, me devoró mi salario, hermanos. ¿Por qué? Porque en ese caso yo le robé a Dios al no dar lo que Dios había puesto en mi corazón. Entonces, por eso, hermanos, nosotros cuando damos, hermanos, lo hacemos por amor a Dios, por amor a su obra. No importa la cantidad, puede ser hasta $1. Si Dios me pone a dar eso, lo que sea, $20, lo que sea, o cualquier cantidad, no importa, aunque a usted le parezca que es algo demasiado para usted. Pero si Dios lo pone, no tenga temor. Es algo que surge del corazón, hermano. Además debe ser dado por generosidad. Por eso dice la porción que hemos leído, Dios ama al dador alegre. ¿Por qué? ¿Por qué lo hacemos por alegría? Porque amo a Dios, amo su obra. Yo no sé si usted, estimado caballero, le ha dicho a su esposa, mira, aquí te traigo una cartera. Pero esa cartera, dice, mira, no sabes cuánto me ha costado decidirme traértela. Me dolió en el alma haberla comprado, pero aquí con sacrificio te la traigo. ¿Usted cree que su esposa le va a recibir una cartera que le encontró en la calle, aquí, allá por la avenida, ¿qué? Olímpica, y que ahí la encontró en Metrosuelo? Entonces, y ahora se la trae y que dice, Señor, mira, me dolió, pero aquí te la traigo. Esa mujer no le va a recibir eso. Me recuerdo un hermano que le llevó a su esposa, le dice, mira, aquí te traigo estas flores. ¿Y dónde las compraste? En el cementerio. ¿Cómo? No, tampoco, ¿no? Entonces, cuando una cosa se entrega, pero con dolor, eso no sirve, hermano. Mejor no lo entreguemos. Por eso Pablo dice aquí, el Espíritu Santo dice acá, que debemos de darlo con gratitud. Porque Dios dice, ama al dador alegre. Porque si yo he recibido lo más grande que es la salvación, yo debo de entregar lo que Dios me pide con amor y con gratitud, por amor a Dios y por amor a su obra. ¿No es cierto, hermanos? Ahora, por supuesto, las ofrendas superan a la cantidad muchas veces de los diezmos. Lo vemos en la palabra de Dios, no tenemos tiempo para examinarlo. Usted lo puede leer en el libro de los Hechos. La iglesia en el libro de los Hechos daba enormes cantidades, hasta unas vendían hasta sus propiedades para dárselo a la gente que necesitaba. Ahora, el bienestar que produce cuando revivimos nuestra responsabilidad financiera es interesante. Cuando Pablo le dice acá en el versículo 10, le dice, en gran manera me gocé en el Señor de que al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. El versículo 14, sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Oiga, Pablo dice, gracias por acordarse de mí. Y le dice, oiga, hicieron bien en ayudarme en mi tribulación, en mis necesidades. Porque estando en la cárcel, hermanos, en aquel entonces no había calefacción. Necesitaba abrigo, necesitaba ropa gruesa, necesitaba frazadas, necesitaba comida, necesitaba poder mandar a comprar algo, etc. Pero ahí estaba Pablo descuidado, con la misma ropa con la que lo metieron preso. Probablemente la comida, hermanos, que proveían en la cárcel era de peor calidad. Quizás hasta ratones y ratas habían ahí donde él estaba. Y lo nauseabundo, lo sucio de aquel lugar.
Y Pablo sufriendo ahí, la iglesia con los brazos cruzados. Y entonces dice, bueno, le doy gracias porque ustedes han colaborado en mis tribulaciones. Versículo 17. No es que busque dádiva, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Vea, Pablo alaba esa resurrección del cuidado financiero hacia él, no por él, porque él había aprendido a contentarse cualquiera que sea la situación. Y por eso dice al final, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, he aprendido a acostarme con el estómago lleno y otras veces con el estómago vacío. Sé vivir en abundancia como en escasez. Así que por mí no hay problema. Pero sí les quiero decir a ustedes, iglesia de Filipo, y en este caso ahora, iglesia cristiana Josué de las Asambleas de Dios, no es que busque dádiva, sino que busco fruto que abunde a vuestra cuenta. O sea, Pablo lo que estaba buscando era que la iglesia fuera bendecida. Entonces, claro, los beneficios en primer lugar son espirituales. Pablo aprendió en la escasez a vencer, hermanos, la pobreza. Venció la ingratitud y por eso decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, que él maduró. Pero por otro lado, vemos a la iglesia de Filipo que empieza a madurar cuando restablece su responsabilidad. Cuando un padre, una madre vuelve a ser responsable, empieza a madurar. Cuando una iglesia, un hermano en Cristo vuelve a ser responsable, vuelve a recuperar su proceso de maduración espiritual y ministerial. Por eso algunos no maduran. ¿Pero por qué no maduran? Porque tienen la mano seca como aquel hombre, pegada al cuerpo. Y Jesús les tiene que decir, extiende tu mano. Hay algunos que tienen la mano seca y no pueden sacar dinero para bendecir a su esposa, a sus hijos y proveerle lo necesario. Hermanos, tenemos que aprender a ser generosos y ser bondadosos. Ahora bien, pero hay un beneficio financiero mutuo al ofrendar para el avance del evangelio. En primer lugar, proveemos lo necesario para el obrero. Pablo dijo acá, en versículo 14, dice, bueno ha sido participar conmigo en mi tribulación. Pero además de eso, vemos en el versículo 18, dice, pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Ahora, ¿qué es lo que hacemos con la finanza? Entonces, la gente, hermano, que está en primera línea, recibe ¿qué cosa? Recibe su ayuda mensual. Se le provee de un seguro de salud. Se le provee para que avance la obra de Dios en terrenos, templos y tantas cosas, tantas necesidades. Ayuda social. Han habido lugares donde hemos enviado ayuda cuando ha habido hambruna, especialmente en el continente africano. He enviado para comprar alimentos, para comprar vacunas, hermano, y tantas otras necesidades. Y en otros lugares también de la tierra. Ahora, el punto es que cuando nosotros ofrendamos, entonces no solamente proveemos para los obreros, sino también que el dador, la persona que da, es una persona que sobreabunda más allá de lo que dio. Por eso dice, versículo 19, mi Dios pues suplirá, y está hablando a la iglesia de Filipo, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dios provee. ¿Cuántos creen que Dios provee, hermano? Lo dice la Biblia. Entonces, si lo dice la palabra, Dios lo cumple. Entonces Él va a proveer lo que falta en la vida de cada uno de nosotros. Dios lo va a suplir. Por eso la Sagrada Escritura, en el capítulo 11 del libro de Proverbios, versículo 25 dice, el alma generosa será prosperada y el que saciare, él también será saciado. El alma generosa será prosperada y el que saciare, él también será saciado. Oiga esto, si usted le da de comer a alguien que no tiene pan, Dios le va a dar el pan cuando usted tenga hambre, hermano. Dios le va a proveer. Dios le va a mandar esos cuervos como lo hizo con Elías y le va a proveer lo que necesita. Gente que usted no conoce, Dios la va a poner a su alcance. ¿Por qué? Y no es porque estamos buscando eso, sino porque al hacerlo por amor, lo que se siembra se cosecha. Por eso también dice la Escritura en el capítulo 19 de siempre el libro de Proverbios, versículo 17. A Jehová presta el que da al pobre y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Cuando usted le da a alguien
que es necesitado, la obra de Dios, a una persona que usted sabe que necesita de su mano, usted le está prestando a Dios. Y Dios no se queda sin pagar. Y cuando Él paga, paga bien. ¿Cuánto lo creen, hermanos? Aquí está en la palabra. Ahora bien, entonces, por eso dice aquí Pablo, mi Dios pues suplirá. O sea, que no tengo por qué tener temor de dar mi diezmo. Es que no me alcanza, pastor. Es que no puedo, es que mire, yo estoy bien limitado. Délo, por alguna razón está pasando lo que está pasando. En el momento que usted lo dé, mire, hermano, cuando ya no le quede nada en la cartera, hermano, usted tenga una expectativa de una aventura en el Señor. Y Dios se va a encargar de proveerla. No tengo tiempo para contarles testimonios personales ni de la iglesia, porque a lo largo de los años he visto, hermanos, cómo Dios provee. Por eso quiero decirles esto, hermano. Como iglesia, no le debemos un 5 a nadie, a ningún banco, a ninguna persona. ¿Por qué? Porque en la medida que damos, el Señor se encarga de dar en el momento para todas las necesidades. Lo que entra va saliendo y va saliendo y siempre sigue entrando y va saliendo. Porque en la medida que aprendemos a dar, el Señor provee. Además de eso, hermanos, la medida de retorno es conforme a esa riqueza en gloria en Cristo Jesús. Por eso 2 de Corintios, en el capítulo 9, versículo 8, dice la palabra de Dios. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Dios va a hacer que abunde, ¿para qué? Para que abundemos en buenas obras. Ahora, ¿cómo Dios ve la ofrenda destinada para el avance del evangelio en el mundo? Lo ve como olor fragante. Qué lindo, ¿eh? Olor fragante, porque estamos valorizando la salvación sobre cualquier otra cosa. Qué interesante, cuando Jesús estaba viendo a aquella mujer que estaba dando 2 centavos en el templo, cuando todos los ricos habían dado mucho dinero, Jesús dijo, oigan, esta mujer que dio esas 2 blancas, 2 centavitos, ella ha dado más que todos. Los discípulos, como se creían economistas financieros y matemáticos, digo, ¿cómo es posible? No, Señor, ella solo 2 blancas. Dios, sí, le dije el Señor. Pero Jesús estaba viendo algo que ellos no veían. La calidad de la ofrenda de ella fue más grande que la de los demás. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, ellos dieron lo que les sobraba, ella dio todo su sustento. ¿Qué significa? Que para ella el proyecto de Dios valía la pena, de tal manera que valía más que su comida. ¿Se da cuenta? Eso es lo que Dios desea. Que aprendamos a valorizar el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, que merece ser comunicado, que merece que salgan obreros, que salgan pastores, misioneros y obreros y maestros por toda la tierra. Cuando aprendemos a valorizar lo que es, hermano, más grande, entonces Dios se encarga de tener una opinión completamente diferente. De ahí que entonces, hermanos, eso es un sacrificio acepto, agradable ante los ojos de Dios, porque es por gratitud, aceptamos la responsabilidad, es un acto de adoración a Dios, de poner a Dios en alto en nuestra vida. Entonces, como fruto, el apóstol Pablo, en la salutación, dice, a todos los santos en Cristo Jesús, los hermanos que están conmigo os saludan. Ve aquí el fruto de la obra misionera, habla por sí mismo. No necesitamos, hermanos, hablar mucho. Las obras, los hechos hablan. Los hermanos que están conmigo, ¿quiénes son? Es el surgimiento de líderes y obreros cristianos. Ahí estaba Lucas, ahí estaba Aristarco, ahí estaba Timoteo, Tito, bueno, todos los demás. O sea que la inversión que se estaba haciendo se estaba traduciendo en gente capacitada para hacer la obra. Y la instrucción, la capacitación, el entrenamiento tiene un costo. Pero ahora cuando dice, sin que Pablo esté dando un reporte, está dando un testimonio, más bien enviando un saludo. Pero dentro de ese saludo está dando testimonio de que lo que ellos están dando, financieramente hablando, se traduce en equipos de personas que están listas para hacer la obra.
No solo eso, todos los santos os saludan. ¿Quiénes son ellos? La iglesia en Roma. Aunque Pablo no la estableció, pero muchos conocieron a Cristo a través de la predicación de Pablo durante 2 años en la cárcel, en su primer encarcelamiento. Ahora, muchos venían a los pies de Cristo y ahí estaba la iglesia. La iglesia estaba siendo fortalecida. Ahora estaba Pablo ahí en Roma, dándole fundamento doctrinal teológico a todos. Y todos los días predicaba el apóstol Pablo. Entonces, el crecimiento de la iglesia en la cabeza misma del imperio romano estaba dando testimonio de que las ofrendas estaban trayendo resultados. Y no solo eso, y dice, y especialmente los de la casa de César. Es decir, Pablo había llegado a alcanzar a la clase política, económica y social del imperio, la más difícil de poder ser alcanzada. Ahora la casa de César os saluda. Hermano, el ministerio de la predicación había alcanzado tales, magnitud que había llenado todas las estructuras sociales de la ciudad de Roma y todo el imperio romano. Así que, hermanos, no se detenga en ofrendar para la obra de Dios. El amor a Dios y a su proyecto de salvación en todo el mundo debe demostrarse por medio de la responsabilidad económica. El que dice que ama a Dios y ama a su prójimo, tiene que mostrarlo financieramente hablando también. Padre, venimos delante de ti, dándote gracias. Bendice, Señor, a cada uno de los que estamos acá. Te suplico, buen pastor, que nos ayudes a poder abrazar esa visión maravillosa que tú nos has dado y a poder contribuir financieramente bajo los principios bíblicos. Señor, perdónanos por retener los diezmos y las ofrendas. Eso es pecado. Perdónanos, Señor, por desvalorizar lo más grande, que es la salvación. Te pido, mi buen Jesús, que tú nos bendigas a madurar, que, Señor, que no sea, mi Dios, y si es el problema económico que nos está llevando a la falta de madurez porque estamos reteniendo lo que no debemos de retener, Padre, en este día, que esas cadenas caigan, Padre. La avaricia, la prepotencia, Señor, el orgullo, que se desvanezca, la ingratitud hacia lo que significa, Señor, tu sacrificio en la cruz del Calvario. A no olvidarnos que lo más importante de esta vida no es las empresas, no es el negocio, no es el dinero, no es la salud, no es ni siquiera la familia misma. Lo más importante es la salvación de toda persona, incluyendo la familia. Por lo tal, Señor, te pedimos que nos ayudes a trabajar por la visión misionera a nivel global y que nos responsabilicemos en todo momento. Buen pastor, a ti te damos las gracias. Consagramos a ti, Señor, lo que es tuyo. En Cristo Jesús. Amén. Voy a pedir